Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro curso de producción audiovisual en contextos de enseñanza. En el día de hoy, vamos a rápidamente revisar de nuevo nuestro entregable y vamos a mirar algunos aspectos particulares de este entregable. Les agradezco, por favor, cerrar el micrófono que tenemos abierto. Muchas gracias. Gracias, muy gentiles. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras les esté compartiendo pantalla, mantener sus micrófonos cerrados y no escribirme en el chat. Quiero recordarles la importancia de que ingresemos desde las cuentas institucionales. Debemos tener habilitado nuestro correo institucional. Los que no lo tengan habilitado, los invito a que lo hagan. Si tienen algún problema con la habilitación de ese correo, pónganse en contacto con la mesa de ayuda. O en su defecto, se pueden comunicar conmigo y yo los puedo direccionar. Tenemos un micrófono abierto, por favor, cerrémoslo. Diego, por favor, cerramos el micrófono, te agradezco mucho. Regálame un segundito, solucionamos aquí algo. Listo. Bueno, entonces lo voy a compartir pantalla. Quiero iniciar primero que todo recordándoles que este fue un curso que le dimos inicio el pasado 4 de noviembre. Es un curso de 77 días que por agenda de avance de aprendizaje debería finalizar el próximo 19 de enero, pero por nuestro receso de fin de año va a finalizar el 16 de febrero. Es importante que lo tengamos presente. En ese orden de ideas, recordarles que estamos en nuestro entregable número 1. Este entregable es un entregable de 42 días que va desde el día 1 hasta el día 42 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, el cual irá a finalizar el 15 de diciembre. Entonces, bueno, tenemos todavía bastante tiempo para terminar con el desarrollo de nuestro entregable. Este entregable número 1, el modelo evaluativo de proceso, que tiene un valor del 40% de la nota final del curso, se llama curación de contenidos y producción audiovisual en contexto de enseñanza. Yo quiero profundizar el día de hoy un poquito más en la producción del video, porque creo que ahí es donde estamos teniendo alguna dificultad o la dificultad mayor. Pero antes de eso, quiero pasar rápidamente por los pasos de nuestro entregable. El primer paso nos habla de consultar recursos y revisar el sílabus. El paso número 2, leer una publicación llamada Curación de contenidos para la nueva era de la educación. Decidí abrirlo porque qué días algún compañero de ustedes se comunicó conmigo diciéndome que no abría este documento. Yo me acordaba haberlo abierto en el primer encuentro, pero pues a veces le queda a uno la duda. Entonces aquí muestro que abre correctamente. Y también nos sugieren observar el video ¿Qué es la curación de contenidos? Es un video que está alojado en YouTube, que también pues está aquí correctamente su enlace. Para el paso 3, también nos sigue pues mostrando otros contenidos de curación y la necesidad de hacerlo. Ampliar información de otros modelos de curación, ¿cierto? Pues básicamente son varios los modelos de curación y los programas de curación, pero pues hay unos que son más, digámoslo así, más populares que otros.
Dice, a partir del video de curación de contenidos educativos del contexto digital, este es otro aspecto que quería tocar porque alguien me mencionaba que el video era muy largo. Recuerden que ese video hay que consultarlo del minuto 46 al minuto 87, para ser más claros, ¿sí? Obviamente sigue siendo bastante tiempo, son casi 40 minutos, pero pues la idea es que ustedes se sigan empapando del tema y sigan conociendo más todo lo que tiene que ver con ese tema de la curación de los contenidos. Recordar que no es lo mismo curar un contenido que crear un contenido. Ese fue también alguna otra pregunta que me hicieron en algún grupo, porque ustedes aquí están haciendo una curación, pero no están creando un contenido nuevo. Se puede hablar que hay un producto digital desarrollado a base de unos contenidos en los cuales se hace la curación. Pero ojo, los contenidos son contenidos que ustedes ya consultaron, que ustedes fueron indagando, fueron buscando, ¿cierto? En distintos repositorios, en distintos buscadores académicos, en distintas fuentes. Pero lo que ustedes están creando es la curación, ya que si de esa curación ustedes desean crear un documento nuevo de esa temática, es completamente distinto, pero son dos cosas aparte. Bueno, aquí nos habla de la primera clase, ya la hicimos. Mm, con base en la información anterior, seleccione un tema de interés o área de formación que orienta como docente y realice el proceso de curación de contenidos educativos que le permita clasificar información pertinente en diferentes formatos digitales para la producción de un contenido audiovisual. Aquí hay algo particular y quiero también hacer un poco de énfasis en eso. La idea no es hacer una curación en productos digitales o en contenidos digitales que todos sean iguales. Por ejemplo, alguien me compartió una curación y no eran sino puros videos de YouTube. La idea es que hagamos exploración de varios tipos de productos digitales, de varias clases de contenidos, que sean actividades, que sean juegos, que sean contenidos digitales, temática, que sean presentaciones, mapas mentales, bueno, etcétera, ¿sí? No solamente de un mismo tipo de contenidos, porque coger 10 videos de YouTube, pues no tendría la mayor lógica para hacer una curación de contenido como tal. Dice, como resultado del proceso de curación de contenido, integre los elementos que orientarán la construcción de un contenido audiovisual para contexto de enseñanza a través de una herramienta online de curación de contenidos. Bueno, bien, hablando de eso, esta es una herramienta pues que yo podría decir que es la más utilizada. Yo eh, utilizo un par más, pero pues me centré en esta porque veo que muchos de ustedes o la gran mayoría están utilizando esta herramienta. Y aquí hay, por ejemplo, una curación de contenido que yo realicé hablando sobre los recursos educativos digitales y los repositorios. Esta es una temática que se ve, se consulta, se trabaja bastante en nuestra especialización y tres cursos tienen que ver con esta temática: el curso de recursos educativos digitales, el curso de evaluación de recursos educativos digitales, el curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. Por eso tengo esta información en esta curación, porque es un enlace que normalmente yo comparto en mis cursos cuando tengo recursos educativos digitales, cuando tengo alguno de esos tres cursos que hacen referencia a recursos educativos digitales. Y como pueden ver, pues hay un blog, hay repositorios, hay herramientas para crear recursos educativos digitales, una revista, otro repositorio javeriano, la base de datos de la UDES, entre otros, una publicación de otra revista, ¿cierto? Entonces, la idea es como
incluir, tener en cuenta varios tipos de contenidos o más bien varias clases de productos con el cual pues la búsqueda no sea en un solo espacio, porque para ese aspecto, en ese orden de ideas, pues la misma persona a la que le vayamos a presentar la curación, pues simplemente iría, por ejemplo, voy a decir algo, a Colombia Aprende. Y listo, ahí no necesita haber ningún tipo de curación porque simplemente habría que referenciarle un espacio como tal. Aquí hay varios espacios de varias organizaciones, de varias entidades educativas como tal. Este ejercicio ya lo han hecho varios de ustedes, compartiendo por el tablero de anotaciones los datos del contexto educativo y la URL o el enlace de la curación. Ya varios de ustedes en los grupos o en los que trabajan individual lo han hecho y ya pues lo hemos retroalimentado tal cual como me lo han venido enviando, ¿cierto? Recuerden que en la temática yo no voy a profundizar mucho porque ustedes son los expertos en cada una de las temáticas. Yo lo que reviso es la estructura del documento del producto digital de la curación y qué tipo de documentos están utilizando dentro de esa curación. Ya para el paso 8 me habla de revisar unas infografías para el desarrollo del producto digital. Entonces, antes de mirar eso, quiero que recordemos que tenemos este formato. Recuerden, por favor, que debemos ir borrando las instrucciones que tiene cada uno de los espacios del formato, ¿cierto? Y si escribimos sobre ellas, pues debemos cambiarle el color a la letra, el tipo de letra. ¿Por qué? Porque alguien me envió un avance y me lo envió y escribieron sobre la instrucción y quedó todo en azul. Entonces la idea está en azul es para indicarles que es una guía, pero ustedes deben cambiar el tipo, el color y el tipo de letra, ¿cierto? Lo otro, aquí en la portada lo mismo, porque por ejemplo escriben sobre este tipo de letra y sobre ese color y quedan los nombres y los apellidos en ese gris. Sí, entonces es importante que tengamos eso en cuenta, que antes de compartir el documento, pues le hagamos los ajustes pertinentes. Ahora, hablando del documento como tal, pues en el primer capítulo hablamos de la curación del contenido. Este primer capítulo yo considero que no tiene gran complejidad. Sí, el capítulo 1 en el 1.1 y en la tabla 1 nos habla de todo lo que es el contexto educativo en el que se orienta el proceso de curación. Y en ese mismo orden de ideas, pues en otros cursos, en pedagogía y TIC, en incorporación de TIC, en entornos virtuales de aprendizaje, bueno, entre otros cursos, en la gran mayoría, en el mismo diseño y construcción de red, pues siempre trabajamos el contexto educativo. Entonces, digamos que esa puede ser una información que ustedes ya tienen clara y saben con quiénes van a trabajar, ¿cierto? La asignatura, el tema de curación, el objetivo de aprendizaje, el nivel de educación, etcétera. Ya en el 1.2, pues nos hablan de la captura de pantalla y la curación de contenidos en la plataforma ScoopIt, Subway o Designer. Hay que escoger una de las tres, uno de los tres, ScoopIt, Subway o Designer. Uno de los tres, sí. Entonces tome la captura de pantalla del proceso de curación de contenido publicado en la plataforma, cualquiera de las tres, cópielo y péguela en este ítem de formato con una resolución adecuada. Elimine las instrucciones del formato para realizar la entrega, lo que les venía diciendo, ¿cierto? Entonces, pues aquí habla de figura 1, figura 2, figura 3, pero obviamente vamos a escoger uno. Si ustedes, por ejemplo, revisaron cada uno de los tres, de las tres herramientas para crear su curación de contenido, ScoopIt, Subway o Designer, pues
si desean, pueden colocar la captura de pantalla diciendo que lo revisaron, que lo miraron, que lo estudiaron de alguna manera, que lo consultaron, ¿sí? Pero obviamente vamos a crear la curación en una sola herramienta como tal. Aquí el URL, el enlace de curación del contenido publicada en la plataforma, en cualquiera de las tres, entonces lo mismo. En la URL, la dirección, el enlace que me genera la herramienta como tal, cuando yo creo mi curación, ¿sí? La coloco ahí y coloco una captura de pantalla, pues obviamente como por presentación, perdón. Ahora el formato 2, perdón, el capítulo 2 del formato, la producción audiovisual en contexto de enseñanza. Sé que estos formatos son un poco más complejos en su organización en el momento de diligenciarlos, pero pues en realidad son información muy concreta de lo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Les voy a mostrar un par de ejemplos al respecto. Y también recuerdo dónde los tengo. Bueno, aquí están. Entonces, estos son 3 videos distintos de 3 videoclases, de 3 tipos de videoclase distinta. ¿Qué quiero decir? Hay varios tipos de estructura de videoclase de acuerdo a su contenido y de acuerdo a su estructura y de acuerdo al tiempo de duración. Este es un video muy corto de 4 minutos, ¿sí? Que creé como asesoría para el curso de entornos virtuales de aprendizaje. Simple y llanamente lo voy a pasar muy rápido. No creo que lo estén escuchando, pero permítanme un segundo a ver si de pronto yo puedo habilitar aquí. Permítanme, dejo de compartir. Ahora sí. A revisar la definición de entorno virtual de aprendizaje, estrategia didáctica y herramientas digitales. Y entonces aquí hablo rápidamente de la definición. Estimados estudiantes, reciban un entorno virtual de aprendizaje en vez de seguimiento y respaldo digital a las propuestas como así cursos. Voy a pasar muy rápido para que no se nos pase el tiempo. Algunos ejemplos de entornos virtuales de aprendizaje. Algunos ejemplos de entornos virtuales de aprendizaje. Algunas de ellas son gratuitos, open source pagos, o libres, algunos que gratis, ya no están en uso, y otras como Edmodo, pero todas era uno de los más utilizados. Definición de extracciones y actividades que es las mismas dependen para el curso. Ejemplos. Técnicas didácticas, material para el entonces, si ustedes ven esa información muy estudiantes pueden ser CICAT, con respecto las herramientas digitales. Las herramientas digitales son instrumentos que permiten crear aplicaciones a los estudiantes. Como ven, aquí hay una imagen que dice 100 herramientas digitales para la comunicación, de herramientas digitales de interacción. Vamos a encontrar. Sí, básicamente es. Ahora. Profe, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que al momento de mostrar el video y ir aclarando, especificando pues la descripción del video, no se entendió nada. La verdad quedamos como que, creo, hablo de manera general, quedamos ahí como confusos porque era su voz y la voz del video. Les estoy mostrando unos ejemplos para ahorita ir a un documento que les tengo preparado para hablar de esto mismo. ¿Vale? Sí, profe, perdón, era como en el sentido de que podíamos verlo de pronto sin el audio porque como que se prioriza el audio del video y la voz suya no se alcanza a captar la recomendación que baja 100. Gracias. Ok, no hay problema, entonces le quitamos el audio del video, perfecto. Este es otro video también muy corto, también de 4 minutos, con la misma intencionalidad, que es que hablar de una temática específica para un
para un entregable de un curso. ¿Sí? Entonces ahí yo voy explicando lo que voy mostrando como tal. Y ahí entro directamente a explicar en el curso cosas muy puntuales del desarrollo o del inicio del curso como tal. Y este sí es una videoclase ya como tal, hablando directamente también de una contenido de del curso de incorporación de TIC, pero este ya es de 11 minutos. Entonces en este me extiendo mucho más hablando de todo lo que es. Por ejemplo, si ustedes ven, ahí hay una bienvenida, hablo de las dimensiones del resultado de aprendizaje, unas recomendaciones, los aspectos claves a desarrollar. Aquí ya empiezo con la temática como tal de incorporación. Entonces, ¿qué es la incorporación de ti en la enseñanza y el aprendizaje? Hablo de modelos de diseño instruccional. ¿Qué son los modelos de diseño instruccional? ¿Cómo se utilizan? Doy ejemplo de 3 modelos de diseño instruccional. Y aquí hablo de los docentes y el diseñador tecnopedagógico, hablando del creador de contenidos digitales como tal. Ya hablando de la incorporación de tiendas en la enseñanza, hablo de todas las herramientas digitales de acuerdo a su clasificación: contenido educativo, creación de contenidos, comunicación, evaluación, gestión de contenidos y gestión de la información. Y aquí finalizo hablando de las TIC y las TAC, que son 2 conceptos o definiciones completamente distintas. ¿Por qué quería mostrarles estos ejemplos? Porque es muy importante el desarrollo de ustedes que van a hacer en su en sus formatos, pero es mucho más importante el mismo contenido del video como tal. Entonces, hablando de eso, de la creación de una videoclase, voy a mostrarles esta revista digital de Calameo. Espero que se vea bien. Sé que hay unos problemas con el fondo, pero bueno, esas son cosas que se pueden ir arreglando. Entonces, primero que todo, quiero hablarles de la estructura narrativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos de videoclase o de los productos audiovisuales de videoclase son estructuras narrativas, ¿cierto? La estructura narrativa es el esquema o la organización que sigue una historia o contenido para desarrollarse. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque ustedes se van a basar para crear su video en su curación de contenido. Entonces, en ese orden de ideas, van a ir mostrando lo que tienen, el contenido que tienen dentro de su curación de contenidos, y van a ir hablando de ese contenido como tal, ¿verdad? Dice, y llegar a su conclusión de manera coherente y efectiva. Es la forma en que se estructuran los eventos, los personajes y los temas a lo largo de un relato para generar el impacto deseado en la audiencia. Recuerden que como estamos hablando de una videoclase, estamos hablando de un producto digital audiovisual que va dirigido a una población específica, en ese caso a unos estudiantes, en el caso de ustedes, ¿verdad? Dice, la estructura narrativa define cómo se presentan los eventos y en qué orden se desarrollan, asegurando que la historia tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace claro.
Existen diferentes modelos y teorías sobre estructura narrativa, pero la más común es la estructura de 3 actos, que es ampliamente utilizada en el cine, la televisión y la literatura. Entonces aquí les voy a mostrar los modelos de estructura usados normalmente en el contexto de enseñanza. Empezamos con la estructura clásica de 3 actos. Se podría decir que es el modelo más utilizado, ¿sí? Especialmente en todas las producciones de cine cuando hablamos de cortometrajes y largometrajes, pero también en la producción audiovisual para la educación. ¿Por qué? Porque está dividido en 3 actos. El acto 1, que es una introducción, que es el planteamiento, el objetivo, los componentes, la exposición, toda esta contextualización que pone a la persona que está viendo el producto audiovisual o lo centra o lo contextualiza, valga la redundancia, en qué es lo que va a encontrar dentro del video. En el acto 2 ya hablamos del desarrollo y es cómo se desarrolla todo ese contenido, cómo se profundiza en el contenido, cómo se muestra el contenido, qué es lo que la persona que está consultando el producto audiovisual, qué es lo que va a encontrar en él, ¿cierto? ¿Qué es lo que está directamente el tema central del mismo, ¿sí? Dice compilación, obstáculos que dificultan el avance del protagonista. Punto medio, un evento importante que cambia la dirección de la historia, o la crisis, el momento más oscuro cuando el conflicto parece insuperable. Estoy hablando directamente ya de una historia, pero cuando hablamos de un producto audiovisual académico, pues simple y llanamente nosotros vamos a tener un orden, una organización dentro de esa estructura, la cual vamos a llevar una secuencia y vamos a mostrar esa temática como tal, ¿cierto? ¿Hablando de qué? De la curación, básicamente. Y ya el desenlace, pues nos habla de cómo al final yo empiezo a hablar digámoslo así, casi que de unas conclusiones, casi que de sí, una conclusión, una finalización, pero mostrando en el caso nuestro qué es lo que pretendemos, lo que buscábamos conseguir con la creación de ese producto audiovisual y hacia dónde iba dirigido y cómo y cuál era el alcance de ese producto audiovisual como tal. Ahora hablemos un poco de los formatos, lo que les decía. Hay distintos tipos de formatos para videos educativos. Hay un microvideo educativo que se habla de una duración de 2 a 5 minutos y dice que explica un concepto o tema de manera breve y visualmente atractiva. Ideas para mantener la atención y fomentar el aprendizaje autónomo. Un ejemplo son los videos animados sobre fenómenos científicos históricos o esos videos que se hacen muy cortos en YouTube, en TikTok, que son videos educativos pero que muestran algo muy puntual y que muchas veces no alcanzan a durar ni 2 minutos siquiera. Son esos videos muy cortos hablando de este tipo de microvideos educativos como tal. Y aquí les pongo algunos referentes donde pueden encontrar algún tipo de videos como en Khan Academy, videos cortos y directos sobre matemáticas, ciencias, y en TED-Ed, animaciones que explican conceptos complejos de forma simplificada. Una videoclase que es de 15 a 30 minutos, que es, digamos, la que estamos organizando nosotros. Aquí hablamos que debe ser de 10 a 20 minutos, pero básicamente pues es el tiempo establecido, digamos, para una videoclase, ¿sí? ¿Cuáles son las características o cuáles deben ser las características de esta videoclase? Debe tener unas explicaciones de un tema en manera profunda, con un apoyo visual. Entonces, ¿qué pasa? Pues tener una presentación lista o
basarse directamente desde la curación a realizar esta presentación. Hay que tener en cuenta que nosotros como tal, en este momento no le vamos a presentar ese video a nadie. Ese video lo vamos a crear, lo vamos a estructurar, lo vamos a organizar basados en la curación y lo vamos a enviar como el insumo del entregable número 1. Y esa es otra de las cosas que ahora más adelante vamos a revisar, porque en el capítulo 3 todo es en futuro. Si ustedes lo ven, todo se habla en futuro. Entonces eso es importante que lo tengamos muy claro. Y aquí me habla de ejemplos, conferencias grabadas o clases en línea para aprender habilidades técnicas o cualquier otra habilidad o cualquier otra temática. Podríamos decir que los mismos encuentros sincrónicos la grabación de los encuentros sincrónicos podrían clasificarse como una videoclase, pues dependiendo de la manera como se presente y cómo se estructure, ¿sí? Ahí también les dejo algunos referentes. Este documento se los voy a compartir con la grabación de este encuentro. Para los que lo quieran revisar más detalladamente, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Estudio de caso en video, que también pues es otro tipo, pero pues no nos lleva a no es necesario tenerlo en cuenta, y son los estudios de caso en video, que tienen una duración de 5 a 15 minutos, y que pues como su nombre lo dice, la idea es presentar situaciones reales o simuladas que plantean problemas para analizar y resolver. Esto sobre todo se utiliza mucho cuando son cursos que tienen algún tipo de práctica, ¿cierto? O que son técnicos como tal. Tutoriales paso a paso, documentales o videoensayos, dramatizaciones educativas, gamificación de video, que pues es uno de los que me quiero detener. ¿Por qué? Porque la gamificación es algo que está muy de moda a nivel mundial para la educación, ¿sí? Y es donde se crean videos buscando o mostrando elementos que crean algún tipo de desafío, recompensa, reto, ¿cierto? Para involucrar al estudiante, pero también la mayoría de veces son de cursos que tienen algún tipo de práctica como tal. Y pues hay varias herramientas para trabajar este tipo de gamificaciones, ¿cierto? Una de ellas pues es Kahoot, y muchas otras que digamos se conocen. Elementos de accesibilidad para el producto audiovisual. Aquí vamos a hablar de los elementos de accesibilidad que están también ya en algunos de los formatos. Entonces dice diseño exclusivo para personas con capacidades sensoriales o motoras distintas. Recuerden que ahí nos hablan de algo así. ¿Qué pasa? Pues normalmente el video cuando estamos teniendo en cuenta este tipo de público, pues tenemos que tener en cuenta que tenga subtítulos, audios de descripción, donde se narra la información visual clave para personas con discapacidad visual. Los subtítulos incluyen pues toda la subtitulación de lo que hablamos dentro del video, teniendo en cuenta que pueden haber personas que tengan problemas de discapacidad auditiva, entonces que puedan leerlo. El contraste visual, que es algo que, por ejemplo, aquí en esta presentación que yo realicé, podemos tener algún tipo de complicación porque el fondo no contrasta bien con el color de la letra, o no contrasta de la mejor manera, porque aunque se puede leer, pues puede tender a confundirse un poco, ¿cierto? Ese contraste visual de los colores con la letra. El lenguaje de señas, que pues es algo ya muy especial y no es sencillo. Particularmente, pues en el caso mío, digámoslo así, que tengo algo de experiencia en lengua de señas porque he estudiado algo, pero es un lenguaje bastante
especial y complejo. Entonces, pues tendríamos que tener una persona exclusivamente para ese lenguaje de señas. En el caso particular mío, me pasó en alguna oportunidad que tuve un estudiante que era sordo y me vi en la necesidad de conseguir una persona para que en mis clases apareciera o en mis sesiones en línea apareciera esa persona y fuera haciendo la traducción del lenguaje en señas particularmente para esta persona como tal. La compatibilidad con lectores de pantalla, entonces esto también pues ya es más de un software, ¿cierto? En el cual haya un sistema especial en el cual que el menú haya accesibilidad en el menú para que haya un lector de pantalla el cual pues vaya mostrando la información que se tiene en el video. Y aquí vamos a hablar un poco de las interfaces del video. Esto es algo también un poco más técnico, pero pues yo quería compartirlo de manera tal de que ustedes puedan tener un poco más de información para poder gestionar esos formatos que tenemos ahí dentro del curso. Entonces dice diseño visual y gráfico accesible, tipografía, entonces el uso de fuentes claras y serifa, Arial y Verdana, tamaño mínimo de 16 para textos, fondos y color, evitar fondos saturados y texturas distractoras, usar color neutro, calidad de la imagen, asegúrese que la imagen y tomas sean nítidas y estables para facilitar la comprensión. La duración de pantallas, mantener texto en pantalla durante suficiente tiempo para que pueda ser leído con calma por la persona que está visualizando el video. Condiciones necesarias para la accesibilidad en distintos medios, los formatos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo podamos ver desde distintos dispositivos, en distintos dispositivos, ¿cierto? Entonces recuerden que la mayoría, el formato estándar de los videos es MP4. Hay algunos otros formatos, pero no son muy utilizados. Pero recordemos que este formato MP4, de acuerdo a la duración que tenga el video, ese formato nos va a generar que sea difícil de cargar el video. Entonces, por eso esos videos hay que subirlos a una plataforma de videos, llámese YouTube, llámese Vimeo, o crearlo en una plataforma de videos directamente como CapCut o cualquier otra que conozcan, de manera tal de que me genere un enlace del video y directamente se pueda compartir el enlace del video y hablar en línea. Y bueno, las resoluciones pues ya es de la calidad del video como tal, ¿cierto? Y esa calidad del video también depende mucho del formato y depende mucho del enlace o de la plataforma a la que yo suba el video o de la herramienta en la cual yo haga el video como tal. Que no hayan subtítulos saturados, que tengamos seguridad de que el programa o la herramienta con la que vamos a hacer el video tenga compatibilidad con herramientas como YouTube, Vimeo y otros reproductores fuera de línea. Algunas indicaciones: entregar la información clara para su uso y acceso, manual del usuario, proporcionar un documento o video tutorial que explique cómo acceder y reproducir o navegar en el producto audiovisual. Señalización: incluye el video indicaciones visuales claras, iconos de producción, pausa o ajuste de audio, un fondo de música si es necesario, que no sea distractor. Plataforma de acceso: proporcionar enlaces directos probados con instrucciones claras para descarga o reproducción en línea. Pero recordemos que es importante que lo podamos reproducir en línea como tal. Acceso móvil, entonces lo que hablábamos, que se pueda reproducir desde cualquiera de los dispositivos móviles o dispositivos que se puedan tener, computador, celular, tablet, bueno, etcétera. Ahora les voy a hablar un poco de la escaleta. ¿Qué es la escaleta? Porque ahí vamos a encontrar un formato llamado escaleta.
Una escaleta es un esquema detallado que organiza y planifica las secciones de un producto audiovisual. Como un guión para una película, una serie, un documental o un video educativo. Funciona como una guía o hoja de ruta para el equipo de producción. El equipo de producción pues son ustedes, ya que establece la estructura de la narración y especifica qué sucederá en cada parte del proyecto. En términos sencillos, la escaleta divide la historia o el contenido en bloques o escenas y proporciona un desglose de cómo desarrollará cada parte del video o proyecto. A menudo incluye detalles sobre el tiempo estimado de cada segmento, lo que ayuda a gestionar el ritmo y asegura que cubre todos los puntos claves. Entonces, las características de una escaleta es el orden y estructura, la duración, el propósito narrativo, las indicaciones de producción y la facilidad, y facilita la colaboración, perdón. Un ejemplo, entonces, pues, para no demorarnos tanto en esto, es recordarles que son los tiempos que usted va a determinar en su grabación como tal, ¿cierto? Como decía ahí, es una guía, es una estandarización de tiempos, entonces que del minuto 0 al minuto 2 va a haber una presentación, que del minuto 2 al minuto 4 va a haber una contextualización, que del minuto 5, del minuto 4 al minuto 8 va a ser la explicación de la temática, del el minuto 8 al 9 se va a presentar unas conclusiones y el minuto 9 al 10 va a ser el cierre del video. Es un ejemplo como tal, ¿sí? Entonces, para que eso, por favor, lo tengamos en cuenta. Entonces aquí, mira, aquí está por ejemplo un ejemplo de la escaleta en la duración. Entonces, una introducción, un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3 y una conclusión. Y está por tiempos, del 0 al 2, del 2 al 6, del 6 al 10, del 10 al 13 y del 13 al 15. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de ese formato de la escaleta. Bueno, y fin. Yendo a nuestro capítulo 2, entonces lo primero que nos pide en la tabla 1 es la descripción del guión, lo que les hablaba que era el guión. Entonces los autores, el tipo de producto, el tipo de video a crear, los objetivos del producto audiovisual, la audiencia al cual va dirigida, el tema del video, la estructura narrativa. Hablamos de la estructura narrativa como les comenté. Una sinopsis, entonces es, digámoslo así, un resumen, para hablarlo de alguna manera, de lo que va a contener el video, el formato del video. Entonces, pues el formato es normalmente MP4, ¿cierto? Que es el formato que se utiliza, la URL o link de la curación del contenido, los elementos de accesibilidad, entonces el diseño, la interfaz del video, el formato, las indicaciones, el acceso móvil. Entonces, establecer de qué manera se puede entrar desde los dispositivos, pues ahora obviamente será a través de un enlace como tal, ¿cierto? La escaleta que nos la piden aquí, entonces lo que les estaba mostrando ahorita. El registro de seguimiento del plan de rodaje. Esto le decía yo que días a un grupo que me reuní que es importante tener en cuenta que si ustedes van a hacer un solo encuentro para el rodaje, pues se habla de una sola fecha, una fecha programada, la hora, el registro del segmento, pues uno solo, las observaciones del prerrodaje, entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para reunirse en ese día? ¿Cierto? Si el rodaje del segmento se realizó, pues sí o no, y las observaciones, entonces que se terminó el video, que el video quedó completo, etcétera. Si lo van a hacer en más de un tiempo, pues obviamente describir las fechas, la hora y cómo lo van a hacer. Yo les decía al grupo con el que hablé que si todos se van a reunir a la vez para hacer el video en un solo momento, pues listo, pero de pronto si van a hacer videos individuales y después van a hacer una edición, pues en eso hay que tener en cuenta que van ustedes a tener
la descripción del plan de rodaje como tal, pero si es en una sola sesión, pues se especifica una sola sesión y listo, no hay ningún problema. El registro y seguimiento del cronograma de producción. Entonces, cuando hablamos del programa de producción, ¿qué es? Es todo lo que tiene que ver con el rodaje, con la creación del video, más bien, ¿cierto? Entonces, el prerodaje, el rodaje, el alistamiento de toda el contenido del video, la edición, si se hizo edición, todo lo que tiene que ver con eso. Pero lo que tengamos que suprimir como información porque no lo tuvimos en cuenta, pues no hay ningún problema, se puede suprimir y no se tiene en cuenta. Lo importante de esto es que hagamos un video que sea muy completo, muy concreto y muy bien organizado de acuerdo a las instrucciones y a lo que debe contener una videoclase como tal. Y aquí, pues nos hablan de una URL del producto audiovisual beta, pues hablando de ya de dónde alojamos el video, ¿cierto? Si lo alojamos en un disco duro en la nube o un drive comúnmente llamado, ¿cierto? En OneDrive o en Google Drive, ¿sí? Si lo alojamos en YouTube, entonces pues el enlace de YouTube, ¿cierto? Y simple y llanamente, pues les sugiero colocar una captura de pantalla y el enlace del video como tal. O del Drive o de YouTube o de cualquier otra plataforma de videos en el cual lo vayamos a alojar. Y aquí en el plan de difusión hay que tener en cuenta algo que era lo que les decía ahorita. Aquí todo se habla en futuro. Nosotros ahorita no vamos a compartir con nadie nuestro video, sino simplemente es el primer entregable. Como ahí mismo lo dice, registre en un máximo de 500 palabras la propuesta de difusión para el producto audiovisual que ha creado. Integre información relacionada con la o las plataformas de difusión que planea usar. Las estrategias de promoción que ejecutará para la difusión de su producto y la sección de por lo menos una red académica o red social. A Facebook, a TikTok, las tienen consideradas como redes sociales y académicas. Son redes sociales, obviamente, claro, pero las tienen también relacionadas como redes académicas y se tienen relacionadas como redes académicas desde la época de la pandemia porque se utilizaron mucho de esta manera. Y la verdad se podrían utilizar mucho de esta manera, pero bueno, el uso de Facebook y de TikTok pues es completamente distinto. Ahí también podríamos relacionar, por ejemplo, un canal de YouTube, si tienen un canal de YouTube como tal, ¿cierto? Pero ojo, esto es hablando a futuro. ¿Por qué? Porque él dice en la cual presentará a un grupo de colegas o pares de su producto audiovisual una vez se haya llevado a su versión final. Contacte a su profesor en caso de inquietudes. Una vez diligenciado, elimine las instrucciones del formato para realizar la entrega. Entonces, no es que lo vayamos a hacer de una vez, no es que lo vayamos a compartir de una vez. Vamos a hablar del plan de difusión. Es un plan. Es una planeación, es un proyecto, estamos mirando a futuro, ¿cierto? Pero ¿cómo lo haríamos? Debemos hablar de aquí de cómo lo haríamos como tal. Bueno, me perdonan que me haya extendido un poco, pero desafortunadamente ese documento que realicé en Calameo me salió más extenso de lo que yo esperaba. Por eso obvié algunas cosas, pero se los voy a compartir directamente a ustedes con esta grabación, pues para que los que deseen lo puedan consultar. Ahora quisiera saber cómo van con su documento. Por favor, me alzan la mano. Mientras tanto, quiero recordarles que hasta el 15 de diciembre tenemos plazo para la entrega, para el envío de este entregable. Recuerden que no es obligación, pero los que deseen compartir antes su curación, enviar antes su curación para que yo la revise y les dé alguna opinión de la misma,
perfecto. Los que consideren que no hay necesidad de hacerlo, simplemente pues siguen creando o siguen organizando su formato, crean su video y ya después más adelante envían el documento final como tal. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Nelson, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Permítame un segundito, le alzo un poquito el volumen a mi computadora a ver si es que está muy bajito, que lo estoy escuchando bajito. Por favor, vuélvame a hablar, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sí, compañeros. ¿Cómo están? lo escucho muy bien. Bien, señor. Gracias. Bueno, tengo una inquietud referente a la escaleta, específicamente. Ahí Ajá. menciona que en la parte de la introducción del video hay 30 segundos. Quería saber si los tiempos que aparecen allí son estimados o son tiempos. No son tiempos sugeridos. Ok, sí, señor. Ustedes Bueno, los, la otra pueden, preguntita. ustedes los pueden estructurar como lo deseen. Ah, ok, bueno, muchas gracias. La Listo. otra duda que tengo es, digamos que, bueno, ya habiendo hecho la curación de contenido, yo fui uno de los que le envió el enlace de los De tres la enlaces, curación. pues, porque Sí, señor. sí, uno en Scoop It, uno en Sí. Sway y otro Designer. en Designer, exactamente. Pero el de Designer no abrió, no he hallado cómo hacer que abra. De No, hecho, es con la que más he trabajado. el de designer no venía sino la imagen. Yo no, por eso le creo que le hice el comentario, porque el de designer no traía sino una imagen. Designer le da la opción de compartirlo, pero tiene que hacerlo primero público. Entonces, cuando usted cree ya, si lo va a crear en los tres, obviamente, y quiere trabajar, por ejemplo, designer, debe ponerlo primero disponible para que designer le genere como tal el enlace para compartir su producto en Designer. Ah, ok, perfecto, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, permítanme reviso aquí algo de mi calendario. Bueno, nosotros tenemos programado otro encuentro para el día 10 de diciembre, 10 o 11. Ese día la idea es entrar y despejar dudas con respecto al desarrollo ya del entregable, porque ya debemos tenerlo casi finalizado. Y ese día, pues la idea es mostrar avances, los que deseen hacerlo. Entonces, espero que ese día sea algo muy dinámico para que entremos, presentemos, despejemos dudas y los que deseen, pues pueden volverse a salir sin ningún inconveniente. Esto para que lo tengan en cuenta para ese último encuentro de nuestro primer entregable. Este entregable va hasta el 15 de diciembre. Ay, no, perdónenme. Estoy mirando mal mi calendario. No, está bien. Hasta el 15 de diciembre, ¿cierto? Que es un domingo. Eh, Intentaremos hacer un encuentro sincrónico para, ya les voy a dar la palabra, regálenme un segundo, para revisar los aspectos generales del entregable 2 antes de irnos al receso de fin de año que empieza el 20 de diciembre. Esto pues para ir hablando un poco de eso. ¿Listo? Eh, Arlene, buenas noches. Arlene. Muy buenas noches, sí, Arlinda Dayana. Arlene Dayana, ¿cómo está? Preocupada, bastante preocupada, profe. ¿Por Quiero qué? ser muy honesta. Ajá. Esta asignatura, este curso, me preocupa cada vez más. Ajá. Yo no manejo muchas de estas herramientas y estoy tratando de interiorizar qué es lo que voy a hacer.
A diferencia de los otros dos cursos, lo entendí, lo capté, lo asimilé y organicé los trabajos, pero en esta no he podido entender claramente. Me hablan de curación de contenidos. El nombre nomás es nuevo para mí. Trato de entender qué voy a hacer con curación de contenido, que es la recopilación de información puntual, verídica sobre un tema para poderlo curar. Me hablan de tres herramientas con las cuales lo puedo hacer. Ya sé que una de las más usadas es Scope. Yo no la conocía y estoy tratando de ingresar y mirar qué hago con ella. Pero hoy usted nos da otra explicación bastante larga de todo el paso a paso de lo que hay que hacer, profe, y la verdad, sinceramente, yo me siento confundida. No sé si es mucha información a la vez, pero me gustaría que en resumen, así de manera como más técnica, usted nos pudiera decir qué vamos a hacer. Es mucha información, tienes la razón. En eso tienes totalmente la razón. Primero. Segundo, la sugerencia mía no solamente para usted, sino para todos. Empiecen trabajando la curación de contenidos como la ha venido haciendo alguno de sus compañeros y ya me la han ido enviando. Entonces, escoja una herramienta, digamos School-it. Revise la herramienta, regístrese en la herramienta porque hay que hacer un registro a tener un usuario y una contraseña, ¿cierto? Si tiene alguna duda en cómo trabajar la herramienta como tal, la sugerencia siempre es revisar un tutorial corto. Yo con mucho gusto, si ustedes desean, les busco tutoriales cortos, por ejemplo. Bueno, yo tengo tutoriales cortos de School-it, de las 3 herramientas. Se los puedo compartir mañana con la grabación. Pero son tutoriales que se encuentran en YouTube. Son tutoriales que se encuentran en YouTube. Yo los tengo directamente en mi canal, pero pues los busco en mi canal y los comparto con esta grabación. Segundo, ¿cómo les digo esto? No se enreden o no se compliquen con la creación de su video. Yo sé que esos formatos tienden a mostrar que es un poco complejo el desarrollo del video, pero no es tal. Simple y llanamente tengan en cuenta las características y qué debe llevar un video, una videoclase, para que basados en eso ustedes creen su videoclase teniendo en cuenta la curación de contenido que están haciendo en cualquiera de esas herramientas de la curación de contenidos. ¿Sí? Entonces, basados en eso y en la inquietud que tiene Arlene, yo les voy a enviar ese documento que les mostré, que yo sé que está largo, pero es muy específico de cómo se crea una videoclase. Les voy a enviar un video tutorial de cómo se crea una videoclase y los 3 videos tutoriales de las 3 herramientas para crear la curación de contenidos con esta grabación. ¿Listo? Otra sugerencia que les puedo hacer. Así como lo han hecho ya algunos compañeros de ustedes, busquemos un espacio y hagamos asesorías personalizadas. Porque no es lo mismo trabajarlo en una sesión en línea en grupo que hacerlo individual como lo he hecho ya en el transcurso de la semana pasada y iniciando esta semana con algunos grupos de estudiantes o algunos grupos o algunos estudiantes que están trabajando en grupo de este curso de PASE. Entonces, con mucho gusto, yo como les dije, estoy disponible todos los días de lunes a viernes
de 7:30 a 11:30, de 2:30 a 5:30, en la noche ocasionalmente, porque normalmente tengo sesiones en línea, porque tengo 7 cursos de distintas temáticas, y los sábados en la mañana. En la tarde no, porque estoy estudiando, y los domingos pues definitivamente no, porque es el día en el que voy a la iglesia y bueno, etcétera. Entonces, si ustedes desean, se comunican conmigo, nos ponemos de acuerdo y hacemos una asesoría personalizada en la cual pues les pueda ayudar un poco más. Pero por ahora me comprometo a enviarles esos videos tutoriales con ese documento que les mostré para que ustedes detenidamente puedan mirar eso. Tenemos suficiente tiempo todavía para el desarrollo de nuestro primer entregable. Tenemos 18 días o algo más, si las matemáticas no me engañan. ¿Hoy es qué? Hoy es 27. Ah, bueno, sí, tenemos 18 días. ¿Listo? Entonces, para que no se me asusten o no se me preocupen, como me estaba diciendo Arlinda ya. Dígame, Arlín. Profe, ¿es posible que algún compañero que ya está avanzado pueda compartir y para irnos mostrando cómo lo ha hecho y qué ha hecho para aquello? Porque de pronto yo lo digo ahorita, no sé quiénes más tengan la misma sensación, pero se queden callados. Entonces, para que nosotros podamos a partir de este segundo encuentro tener más base y poder avanzar. Permítame un momento. Hasta el momento lo que me han compartido son las curaciones. El video no creo que vaya avanzado nadie en el video. En este momento, en el transcurso de estos días, ayer, antier, hoy mismo, me han compartido curaciones. Eso es lo que han compartido en el momento. O sea, el capítulo 1 del formato. Y no creo que alguien tenga un video para compartir. No lo creo. Ahí hay un compañero o una compañera que mire, Melissa, te manda o les manda un contacto para los que tengan también dudas, se pueden comunicar también con ella. Bueno, para finalizar, Caterine. Buenas noches, profe. Hola. Yo le compartí en esta semana un avance del video, pues me falta una parte ahí de cierre, era sobre simuladores, dirigido a un área técnica y parte del documento que faltaba la de la métrica, no sé si lo recuerda, faltaba todo lo de la escaleta. Sinceramente no lo recuerdo, pero si lo quieres compartir, tienes el espacio. Antes de mirarlo del compartir, le iba a preguntar, pues precisamente no había cerrado porque pensé que de pronto había que especificar más en la parte de difusión, aunque sé que eso es más tema del entregable 2, ¿no? Pero pensé que había que dejar planteado, digamos, en el cierre del video cómo se iba a hacer la difusión. Creí que había que dejar pues mucha especificación, digamos, a los estudiantes o al público objetivo sobre la difusión, pero es más como de planteamiento en el documento, ¿cierto? No, exacto. En el video no debe ir nada de la difusión. La difusión debe ir planteada en el capítulo 3, en el 3.2 como tal, pero no en el video. Ah, ok. Vale. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Recuerden que pueden comunicarse conmigo con mucho gusto en lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto. Y me comprometo pues a compartirles el día de mañana esta grabación con los tutoriales que les comenté, a ver si les ayuda a aclarar un poco más toda todo este desarrollo, este primer entregable. Bueno, eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Les agradezco a todos por la asistencia, por la participación. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana.
Estamos en contacto, síganse cuidando. Felicidades y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas Buenas noches, gracias. profe. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, profe. Gracias. Felicidades, adiós.